Bueno, mis queridos hermanos, hemos avanzado en el tema de la justificación, respondiendo a la pregunta con la cual iniciamos. ¿Y cuál fue esta pregunta? ¿Cómo un pecador puede presentarse justo delante de Dios? Esa es la pregunta que hemos venido respondiendo y hemos avanzado en esto y hemos hablado de los errores y peligros que tiene responder mal a esta pregunta. Peligros que son eternos. Hemos hablado de la naturaleza de la justificación como un acto declarativo de parte de Dios hacia la persona del pecador, entendiendo que esto es algo que es obrado fuera de la persona y no dentro de la persona, pues la justificación se hace necesaria debido a la condición en la cual nos encontramos y la condición que tenemos delante de la ley y la justicia de Dios. Hemos también hablado que la justificación tiene y trae un beneficio doble. El primero de ellos es el del perdón de los pecados, lo cual nos absuelve de la culpa delante de Dios y entonces, por consiguiente, viene la recompensa de la vida eterna al imputarnos una justicia perfecta. También vimos que si Dios es quien justifica, quiere decir esto que Él es el mismo autor de la justificación. La justificación se ideó, se planeó en el corazón y la mente de Dios y se llevó a cabo y se ejecutó por la gracia y el poder de Dios a través de toda la Trinidad, obrando en este acto que interviene para justificar a un pecador. Ahora, ya en las últimas dos enseñanzas que hemos tenido, hablamos de lo que no es y de lo que sí es la base de la justificación. Dijimos que sobre lo que se descansa y la estructura sobre la cual reposa esta justificación del hombre nunca se va a hallar, nunca podrá ser hallada en la persona, ni en virtud, ni en su virtud, ni en sus obras, lo cual nos lleva a mirar fuera de nosotros para encontrar la justicia perfecta que se requiere para ser justificados y que es encontrada solo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y todo esto que yo le he dicho, todo esto que hemos hablado hasta el día de hoy, solamente puede ser tomado y aceptado por medio de la fe. No hay otro. Así que en esta mañana vamos a seguir avanzando en el tema y vamos a observar cuál es la manera, cuál es el modo o la forma que Dios usó para que la justicia de Cristo nos sea otorgada a todo aquel que cree. De eso es lo que vamos a hablar. Vamos a ver cuál fue la forma en la que Dios quiso imputar su justicia a todo aquel que cree en Jesucristo. Y bueno, esa es la palabra que todos nosotros hemos conocido, una palabra teológica que todos conocemos, pero en la cual usted y yo realmente debemos profundizar un poco. Un término que comúnmente usted y yo no lo tenemos dentro de nuestro vocabulario habitual, pero es la palabra imputar. Para que Dios, la forma o el modo en que Dios ha querido atribuirnos esa justicia a los pecadores que creen en Jesucristo para ser justificados, bueno, Dios la quiso imputar. Dios quiso ponerla a la cuenta, quiso añadirla a la cuenta del hombre pecador. Y allí Dios ideó una obra de gracia tan maravillosa. Pues, hermanos, ¿qué pasa? Que si Dios ideó esa obra de gracia tan maravillosa de justificar a un pecador, pues tenemos que saber una cosa, que de seguro también Dios ideó el modo, la forma y la manera en la que traspasaría al creyente que no tiene esa justicia, podérsela poner a la cuenta. Porque si usted y yo no la tuviéramos, ¿quién puede presentarse delante de Dios? Imagínese Dios diciendo, yo quiero justificar, pero no tenemos el modo de ser justificados. No tenemos el modo de adquirir esa justicia propia. ¿Cómo quedamos? Así que, hermanos, ¿de qué sirve saber que Cristo tiene una justicia perfecta sin poder tenerla nosotros? ¿De qué sirve eso? De nada, ¿cierto? Entonces debemos entender cómo es que usted y yo podemos obtener esa justicia, esa que viene de Cristo, esa justicia perfecta y que Dios quiere poner. Bueno, a Dios le plació otorgarnos esa justicia a través de la imputación.
Y para eso, hermanos, para poder entender un poquito esto, vamos a desarrollar el argumento de cómo Dios nos otorga esa justicia a nosotros. Vamos a desarrollarlo a través de la ilustración que el mismo apóstol Pablo usa en Romanos capítulo 5. ¿Y qué es lo que nosotros vemos y lo que se acabó de leer? Aquí claramente vemos que el apóstol Pablo lo que usa es un paralelo entre Adán y Cristo. Aquí tenemos un paralelo entre Adán y Cristo, pero ¿por qué está Adán y Cristo? Bueno, porque resulta que en estos dos hombres hay una obra federal. Así que vamos a desarrollar este argumento en ese paralelo que hay y que el apóstol Pablo usa aquí en Romanos 5 entre Adán y Cristo y su respectiva obra federal. Y cuando les hablo del término federal, cuando uso este término federal, lo que expresa este término es el vínculo o la unión que existe entre una cabeza representativa y todos aquellos a los cuales se representa. Es de eso lo que estamos hablando. El apóstol Pablo, en su ilustración, habla de Adán. Habla primero de Adán, ¿cierto? Y habla de Adán como si fuera un tipo del último hombre que es el Señor Jesucristo. Así que cuando el apóstol Pablo empieza con Adán, termina con Cristo, nos está diciendo que existe una semejanza. Hay una analogía, hermanos, entre nuestra relación con Adán y nuestra relación con Cristo. Eso es lo que está mostrando el apóstol Pablo. Mire que él empieza en Adán y dice que todos. ¿Sí ve cómo nos une Adán? Nos habla y nos dice que todos, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, todos que pecamos. Así que mire que hay una relación, hay un vínculo y hay una unión que el apóstol Pablo hace de nosotros con Adán, pero también habla, allí mismo en estos versículos, habla de una unión que tienen los hombres con Cristo. Así que usted y yo estamos tan unidos a Adán, tan unidos estamos a Adán, que su primera transgresión fue la razón por la que la sentencia de condenación pasó a toda la humanidad. Así estamos de unidos a Adán, usted y yo. Y por esa condenación heredamos de él, ¿qué heredamos? Una naturaleza corrupta. De modo que toda la humanidad, descendiendo de él, generación por generación, venimos a este mundo en un estado de muerte y corrupción espiritual. Así es la unión y el vínculo que tenemos con Adán. Y es lo que el apóstol Pablo está ilustrando allí a través de estos versículos. De la misma manera, se habla de que aquellos que han recibido la gracia de Dios estamos tan unidos a Cristo cuando creemos que su obediencia perfecta, de la cual ya hemos hablado, tanto activa como pasiva, es la base sobre la cual hay una sentencia de justificación y que le pasa a todos aquellos que están en él. Así que, hermanos, así como en Adán se hereda algo y se nos traspasa algo, aquellos que están unidos a Cristo por la fe heredan de él un principio de vida espiritual, nuevo, santo, divino e imperecedero. De ahí tenemos que partir. Así que, hermanos, mire, usted y yo no podemos olvidar y tenemos que remontarnos otra vez a la parte de los pactos. Tenemos que recordar la parte de los pactos, porque Dios nunca, o bueno, la manera en la cual Dios quiso tener una relación con los hombres, con las criaturas, siempre lo hizo a través de pactos y siempre lo hizo a través de representantes. Es lo que usted y yo vemos en las Escrituras, esa es la lógica de las Escrituras. Entonces vamos a ver y vamos a desarrollar este tema viendo a Adán y a Cristo como cabezas federales. Es de eso que vamos a hablar en esta mañana. Ese fue el modo, hermanos, el modo en el cual Dios quiso quiso imputar la justicia de Cristo hacia aquellos que creen. ¿Y cómo tenemos que verlo? Bueno, a través de la ilustración que el apóstol Pablo hace en estos versículos, mostrándonos a Adán y a Cristo como cabezas federales. Y hermanos, en esta parte o en esta enseñanza vamos a ver un poquito más en detalle lo que significa o lo que significó que Adán fuera nuestra cabeza federal y nuestro representante a la misma vez que nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que el hecho de esa relación federal, que ya entendemos que es una unión, ¿cierto? Es un vínculo
con ese representante. Esa relación es una relación que se mantiene con toda su descendencia. Y esto nos va a ayudar, hermanos, a entender lo importante de lo que la palabra de Dios nos habla. Mire, cuando usted y yo hablamos de Adán y cuando hablamos de Eva como nuestros primeros padres, eso, decir que Adán y Eva son nuestros primeros padres, eso es correcto, eso es cierto, eso es una realidad. Pues la Biblia nos enseña que toda la raza humana descienden ¿de dónde? De allá, de esa pareja, ¿sí o no? Listo, luego se acaba, queda Noé, ¿cierto? Pero ¿de dónde venían ellos? Venían de Adán y Eva. Así que toda la raza humana desciende de esta primera pareja, de una sola pareja, Adán y Eva. Así que Dios creó a Adán y a Eva como el principio de la especie humana. ¿Y qué les dijo el Señor en Génesis capítulo 1, versículo 28? Les dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Así que de ahí, hermano, todos nosotros venimos. Y esto es corroborado por el apóstol Pablo, cuando en Hechos capítulo 17, Hechos 17, 26, el apóstol Pablo dice lo siguiente. No solamente que lo diga, no solamente estamos hablando de que Adán y Eva, de ahí venimos todos, sino que el apóstol Pablo lo corrobora. En Hechos 17, 26 nos dice el apóstol Pablo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿De cuántos linajes? De uno solo. ¿Cuál? El de Adán y Eva. Vemos entonces que en Adán, usted y yo tenemos a nuestro primer padre, y desde allí, de esta pareja, de esta unión, que viene ¿qué? Toda la raza humana. Es desde allí, hermanos. Así que sí tiene que haber un vínculo. Sí tiene que haber una unión con ellos. Así que ese término, cuando hablamos de que Adán y Eva son nuestros primeros padres, es cierto y correcto, pero hablar en estos términos como nuestros primeros padres no nos transmite todas las implicaciones y todas las consecuencias que vinieron a causa de esa unión con él y a causa de la desobediencia que Adán tuvo allí en Edén. Eso no nos lo transmite completamente. Así que, hermanos, miren, desde la perspectiva bíblica, toda la humanidad, todos nosotros, si tenemos un vínculo, si tenemos una unión con Adán, así que desde la perspectiva bíblica, toda la humanidad fue puesta a prueba ¿en dónde? En Edén. Todos fuimos puestos a prueba en Edén. Ahí está. Eso es, ¿por qué? Porque recuerden que cuando estamos hablando de federal, estamos hablando de esa unión, de ese vínculo que existe, y Dios quiso poner a Adán como esa cabeza de toda la humanidad. Así pues, como Adán, ¿qué significa Adán? Adán significa humanidad. Aquí que cuando Adán fue puesto en Edén, entonces pensemos en lo siguiente. Adán fue puesto en Edén y compareció allí y se presentó delante de Dios. No siendo Adán mismo, sino si le damos el significado a la palabra Adán, tenemos que decir que cuando Adán compareció y se presentó allí, ¿qué estaba pasando? La humanidad se estaba compareciendo y presentándose delante ¿de quién? De Dios. Así que Adán se estaba presentando como el representante ¿de qué? De toda la raza humana, allí en Edén. Entonces, cabeza federal, amados, no es un término que uno suela estar escuchando en todo momento, y menos dentro de la literatura moderna religiosa, hermanos, que ciertamente tienen diferencia con nosotros en todo lo que tiene que ver con el federalismo bautista, pero aunque esta expresión de cabeza federal usted y yo no la encontremos en las escrituras, bueno, hermanos, sí tenemos. Obviamente hacia eso nos lleva nosotros la escritura. Es igual que cuando usted y yo no encontramos la palabra Trinidad, así como cuando usted y yo no encontramos ciertos términos, pero hermano, dentro del lenguaje de la escritura está. Entonces, ¿qué pasa con este principio y con este término de cabeza federal? ¿Qué es lo que se implica cuando nos habla el apóstol Pablo en cuanto a Adán y en cuanto a Cristo como cabezas federales, que es el modo y la manera en la cual Dios quiere otorgar esa justicia de Jesucristo a nuestra vida? Bueno, lo que se implica y lo que hace este término es que nos muestra que hay una representación.
Es decir, Adán fue nuestro representante legal delante de Dios. Nuestro representante legal. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? En términos naturales, ¿qué quiere decir un representante legal? Bueno, un representante legal es una persona que actúa en representación, bien sea de uno o de muchos. Por eso usted y yo digamos que dentro de los términos legales, usted y yo tenemos que hay personas naturales o personas jurídicas. La persona natural ciertamente obra en nombre propio. La persona jurídica puede llegar a ser representante de uno o de otros. Lo representa. Por eso usted y yo vemos que hay empresas que tienen su representante legal. Es decir, hay empresas que tienen un gerente y ese gerente termina siendo el representante legal. Es decir, ¿él representa a quién? Representa a la empresa, a los dueños de esa empresa. Así que piense lo siguiente: si hay un gerente y ese gerente toma malas decisiones, ¿qué va a pasar? ¿Afecta a quién? A todos los de la compañía, pero seguramente que el que va a perder es el dueño de la empresa, porque está siendo representado por él. Así que aunque si él toma malas decisiones, el dueño no puede decir, ay, no, un momentico, es que la empresa es mía, no me cobre a mí, cóbrele a él porque es que él fue el que tomó las malas decisiones. ¿Qué dice? Mire, señor, aquí en este papel dice que él es el que lo representa a usted. Por lo tanto, lo que él haga trae consecuencias directas ¿sobre quién? Sobre usted, que es el representado. Eso es lo que está pasando. Eso es el término cabeza federal, y en esos términos es que el Señor quiso hacer las cosas. Entonces, este término de cabeza federal, hermano, es un representante, alguien que está representando ¿a quién? A otros. Y cuando hablamos de que es un representante legal, estamos diciendo que este es un representante que ha sido reconocido por la ley o la justicia como tal. Así que eso no tiene reversa. Eso no tiene reversa, hermano. Después de que usted vaya y pone al representante legal y va a una notaría y firma y eso queda sellado, hermano, lo que esa persona haga en nombre suyo, usted recibirá tanto beneficios como consecuencias de eso. Y fue lo que Dios quiso establecer ¿en dónde? Allí. Así que, hermanos, en cualquier caso, el representante legal actúa en nombre de sus representados, lo que puede acarrear tanto consecuencias positivas como consecuencias ¿qué? Negativas sobre aquellos que están siendo representados. Con esto podemos decir una cosa entonces, que estamos hablando de cuál fue el modo o la manera en la cual Dios quiso imputar esa justicia, ¿cierto? Hacia aquel que cree en Jesucristo. Bueno, para que usted y yo nos demos cuenta de cómo Dios quiso imputar esa justicia de Jesucristo a todo aquel que cree, pues tenemos que ir un poquito más hacia atrás, empezando a ver cómo es que entonces usted y yo somos verdaderamente herederos del pecado. ¿Cuál es la razón? Así que mire, realmente, según la ilustración y el relato del apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, del versículo 12 al versículo 21, usted y yo tenemos que decir una cosa, que prácticamente en la historia han existido dos cabezas federales establecidas. Dos cabezas federales. ¿Quiénes? Adán y Cristo. Ellos fue los que Dios designó como cabezas. Es con ellos que Dios entró en un pacto, con Adán y con Cristo. Ellos y solo ellos actuaron en representación de otros. Cada uno de ellos representó legalmente a personas específicas. Cada uno de ellos. Tan así que a todos los que representaban eran contados por Dios como estando en ellos. Adán significa ¿qué? Humanidad. ¿Ve? Como si estuviéramos en ellos. Ahí está. Por eso la Escritura, cuando usted la mira, la Escritura habla en términos de unión con Cristo. Si usted mira las Escrituras y cuando usted ve, cuando el Señor, cuando habla de que nosotros nos dice, no estamos con Cristo. Dice, ¿estamos qué? En Cristo. Si ves, una unión, es un vínculo que hay allí. Adán, representante de toda la humanidad. Cristo, representante de todos aquellos que el Padre, en el pacto eterno de redención, ¿qué hizo?
le encomendó, le entregó. ¿Ven? Así que en Adán están ¿qué? Todos. ¿Representados quiénes? Todos. Pero en Cristo están representados ¿quiénes? Aquellos que cuando usted lee Efesios capítulo 1 dice que escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que Cristo representa ¿a quiénes? A esos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando Adán se presentó en Edén como un ser responsable ante Dios, lo hizo no solamente como nuestro padre, sino como ¿qué? Como nuestro representante, como nuestra cabeza federal. Es por eso que cuando Adán pecó, que era nuestro representante legal, actuando ¿en qué? En su nombre y en mi nombre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que cuando nos representó, cuando cayó, usted y yo fuimos contados como pecadores. Cuando él cayó, todos cayeron. Cuando murió, todos murieron. Ahí está. Esa es la manera en la cual Dios hizo todo eso. Lo mismo pasa con el Señor Jesucristo. Cuando vino a esta tierra, ¿qué pasó? Él tenía una posición ¿de qué? De cabeza federal. ¿De cuál pueblo? De aquel que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando Cristo se hizo obediente hasta la muerte, todos los que son representados en él vienen a ser contados como ¿qué? Como justos, como obedientes, exactamente. Cuando Cristo se levantó de la muerte, entonces sus representados, ¿qué pasa con ellos? Son levantados también de la muerte, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22. ¿Qué nos dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados, hermanos. Ahí está. Mire que son los términos que la Biblia habla. Y miren qué términos habla la Biblia. Así como en, no con, sino en Adán todos mueren, así también en Cristo, no con Cristo, sino en Cristo, todos serán ¿qué? Vivificados. Así que la relación de representación, tanto en Adán como en Cristo, divide a los hombres en dos clases distintas. Cada uno de ellos recibe la naturaleza y el destino de su cabeza. Cada uno de ellos, hermano. Por tanto, cada uno de los representados tiene una realidad. Los que están en Adán, su realidad es ¿qué? Desobediencia. Por eso es que los hombres naturalmente no pueden cambiar su condición. ¿Por qué? Porque estaban unidos ¿a quién? Adán. Ahí está. Por eso son contados como pecadores. Mientras que los representados en Cristo, ¿qué tienen? Tienen a su favor una obediencia, exactamente, una obediencia perfecta, por lo cual muchos son contados por justos. Así que en la primera cabeza, ¿qué vino? Ruina, pecado, muerte, exactamente, condenación, es lo que nos muestra Romanos 5. Pero en la segunda, ¿qué pasó? Vida, redención, justicia. Entonces la historia de la redención, hermano, debe ser entendida en la relación que se tenga al estar tanto en Adán como estar en Cristo. Es los términos en los cuales Dios quiso trabajar. Hermano, y usted podrá llegar a decir, bueno, pastor, pero yo hasta ese punto ahí, como que usted me está diciendo eso, yo no me encuentro muy de acuerdo con que usted me diga a mí que yo estoy en Adán y que yo soy lo que soy por mi posición en Adán. A mí no me parece muy justo. Tal vez usted pueda llegar a pensar, pero me hubieran puesto en otro. O me hubieran dado la oportunidad a mí. Bueno, hermano, esto es una realidad y esto está trazado en la palabra del Señor. Lo acabamos de leer en Romanos capítulo 5. Estamos ahí. Y ahora le voy a continuar dando razones por las cuales verdaderamente, hermano, usted no tenía nadie mejor que Adán y ahora no tiene nadie mejor que Cristo. Esa es la verdad. Mire, la verdad de que Adán fuese constituido como la cabeza federal de la raza humana, actuando en nombre de esa raza, de esa humanidad,
y las consecuencias de sus actos, que no solamente fueron puestos sobre sí mismos, sino sobre todos, hermano, es algo que claramente enseñan las Escrituras. Así que lo primero que yo quiero es que usted y yo nos demos cuenta de que este principio de representación, Dios lo enseña claramente en las Escrituras. Y por eso podemos ver el versículo 12 de Romanos. Vamos a ir allí a Romanos otra vez, capítulo 5, y vamos a mirar qué es lo que nos dicen estos versículos. Volvamos a Romanos capítulo 5 y mire lo que nos dice a nosotros el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a qué? A todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire el versículo 15. Mire el versículo 15. Porque si por la transgresión de aquel que uno murieron ¿qué? Murieron los muchos, o sea, toda la humanidad. Versículo 16. Porque ciertamente el juicio vino a causa de ¿qué? De un solo pecado. ¿El que cometió quién? Adán. ¿Y esto vino para qué? Para condenación a todos. Mira el versículo 17. Pues si por la transgresión de quién? De uno solo reinó la muerte. ¿De cuántos? De uno. Versículo 18. Así que como por la transgresión de cuántos, de uno vino la condenación a todos los hombres. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de qué, de un hombre, no de muchos, sino de un hombre, los muchos fueron constituidos ¿qué? Pecadores. Así que vemos, según estos pasajes, que no hay manera de que usted y yo podamos evitar la enseñanza obvia en cuanto a que el pecado de Adán tuvo terribles consecuencias sobre todos sus descendientes, porque todos estábamos ¿qué? Representados en él. Estábamos unidos en él, a él. Ahí está. Entonces, hermanos, Dios estableció pactos y estableció una cabeza federal para entrar en comunión con los hombres. Si no es en Adán y no es en Cristo, no hay relación de Dios con los hombres. No la hay. Mire, Dios no hizo un pacto o entró en relación de manera particular con cada uno de nosotros. No lo hizo. No lo hizo. Y A.W. Pink da una ilustración diciendo lo siguiente. Diciendo que Dios lidió con la humanidad como si la humanidad fuera un árbol. Eso es lo que el hermano dice. Dice, la humanidad es un árbol en donde todas las ramas comparten un mismo tronco y una misma raíz. Así que él dice lo siguiente, que si se golpea la raíz de ese árbol con un hacha, si se golpea, y se golpea de tal manera que si arranca el árbol, ¿qué se viene? Todo el árbol se viene abajo, no solamente el tronco. Se viene todo el árbol. ¿Y qué trae ese árbol? Trae ramas, porque están pegadas ¿a dónde? Al árbol. Y por lo tanto, cuando ese árbol se corta de raíz, cae el árbol, caen las ramas, ¿qué se seca? ¿Solo el tronco? Se seca todo. Eso es lo que el hermano dice. Ese es el vínculo con el cual usted y yo estábamos en Adán. Eso fue lo que pasó con la caída de Adán. Así que, hermanos, Dios estableció que Satanás, como si fuera un hacha, le diera un fuerte hachazo a la raíz del árbol. Y cuando Adán cayó, todos nosotros, como sus representados y su descendencia, caímos en él. Ese fue el golpe fatal, que Adán fuera cortado de la comunión con su creador y como resultado la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, hermanos. Así que, hermanos, usted y yo no somos simplemente legalmente constituidos por aquello que usted y yo somos y hacemos, sino, hermanos, de quien venimos. Por eso es que usted y yo somos pecadores también. Así que como Adán no actuó por sí solo, sino por toda la descendencia, por toda la humanidad, hermano, usted y yo estamos contados como pecadores. Así que usted podría decirme, pastor, pero es que, ¿por qué es así? Eso es injusto. Piense si usted hubiese nacido en Edén. Piense si usted hubiese nacido en Edén. Piense que usted, en su estado hoy, nació en Edén. Yo le pregunto, ¿habría usted podido cumplir con el pacto de obras? Piense. Piense. Hermano, mire, sepa una cosa.
Usted y yo no nacimos en el Edén. Usted y yo nacimos por fuera del Edén, con todo lo que eso implica, ya con todas sus maldiciones, con toda su corrupción. Así que, mis amados hermanos, Dios nos trata a nosotros precisamente como tales, como culpables. Entonces, en estos pasajes del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo nos expone, usted y yo tenemos la única explicación correcta de la real condición y presente condición de toda la raza humana en toda la historia. ¿Por qué es que hay pecado universal? ¿Por qué hay pecado universal? Hermano, por esta razón. Y yo, la verdad, no le encuentro otra explicación mejor que la que el Señor da, para poder explicar por qué es que todo el mundo, en todas las épocas, desde que empezó la historia, ha pecado delante de Dios. Nunca ha podido encontrar lo que ellos han buscado, supuestamente la paz. Entonces, hermanos, usted puede seguir pensando, pero pastor, aún así esto es injusto. Yo le pregunto, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué razón? Si este principio de representación es un concepto fundamental de la sociedad humana. Piensa en lo siguiente, usted tal vez puede llegar a pensar de injusticia porque Adán lo representó, pero hermano, pensemos si eso no es lo normal en la sociedad humana, en la que usted y yo vivimos. ¿No es así? Hermano, mire, no más pensemos en nuestro país, cada cuánto usted y yo elegimos representantes. Cada 4 años, ¿cierto? De hecho, hace poquito elegimos un representante donde la gente dijo, este nos va a cambiar, este nos va a ayudar, se nos vino pues lo bueno. ¿Vamos a vivir? No les voy a decir cómo. Pero lo único que yo le digo es, ese representante, ¿cómo tiene la gente hoy? Ahí está, así que hermanos, mire, usted y yo cuando elegimos un representante, cuando se tiene un representante, usted y yo quedamos ligados, usted y yo quedamos unidos al accionar que tenga ese representante. Por tanto, lo que ellos hagan nos beneficia o nos perjudica a todos, mis queridos hermanos. Entonces, ¿por qué sentimos injusticia con Adán? Si usted y yo por voluntad propia elegimos a estos malos gobernantes, ahora Dios eligió a uno que no era como ningún otro hombre. Hermanos, este es un principio básico de representación. Mire, piensen en lo siguiente. ¿Usted recuerda la historia de cuando Israel fue libertado de Egipto? ¿Sí? Y que quienes venían persiguiéndolos, los egipcios, ¿sí o no? Y Dios llega y abre el mar. ¿Y quiénes mueren en el mar? Mueren todos. ¿Por la iniquidad de quién? De uno solo. ¿Quién? Faraón. ¿Ven? ¿Sí ve que hay representación? Piense, por ejemplo, vamos a ir un momentico a Josué capítulo 7. Y mire lo que pasó con el pecado de Acán. Mire lo que pasó con el pecado de Acán. Para que usted y yo nos demos cuenta de que esta es la realidad. Josué capítulo 7. Mire lo que dice, del versículo 1, el versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Está hablando de quiénes? Los hijos de Israel. Porque Acán, ¿cuántos? ¿Cuántos? Uno, mire, está hablando de todos. Porque Acán, uno, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió ¿contra quién? Contra todos los hijos de Israel. O sea, todos por uno. Ahora mire, más adelante el versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos.
Ah, ¿cómo así? ¿Quién tomó? ¿Quién robó? Acán. ¿Sí o no? ¿Y quién tuvo que sufrir las consecuencias? Mire, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, todo lo que tenía, fueron los que tuvieron que sufrir las consecuencias. ¿Por qué razón? Porque Acán, ¿quién era? El representante. Ahí está, hermanos. Pensemos en una cosa. El sacerdote, cuando iba al tabernáculo, cuando entraba al lugar santo, cuando presentaba el sacrificio, ¿lo hacía representando a quién? ¿A él mismo? A toda una nación. Él actuaba por otros. El uno responsable por quién? Por muchos. Así que este es un principio fundamental. Primero divino, y usted y yo por eso lo vemos en el gobierno humano. Así que si usted llega a pensar que es injusto, que por esta razón de haber sido representados en Adán somos constituidos pecadores, hijos de ira, yo tengo que decirle una cosa. Si usted considera esto injusto, entonces déjeme decirle una cosa, que la salvación de los pecadores queda sujeta al mismo principio de representación. Así que si usted dice, es injusto que Adán me represente, entonces yo le pregunto una cosa, ¿cómo se quiere salvar? Porque Dios determinó que para salvar a una persona y justificarlo, iba a usar el mismo principio. Ahora yo le pregunto, ¿le va a cambiar el pensamiento o no le va a cambiar el pensamiento? ¿Le parece justo o le parece injusto? Porque yo le digo una cosa, si a usted le parece injusto, entonces sepa una cosa, usted se va a perder. Porque de la misma manera que usted fue constituido pecador por medio de Adán, solo usted puede ser constituido justo por medio de Cristo. Así que a este mismo principio, Señor, sujetó el imputar la justicia perfecta de Cristo a los pecadores que creen en Él. Y si entonces usted de pronto todavía considera que esto es injusto, entonces usted se está quejando de la magnífica salvación de Cristo por medio de su representación. Porque sin ese principio de representación, nadie podría obtener la salvación del Señor. Así que en este principio de representación, ¿qué pasó? Vino ruina a este mundo. ¿Sí? Pero solo a través de este bendito y sabio principio de representación es que usted y yo podemos ser salvos. No hay otra manera. No hay otra manera. La desobediencia de Adán fue la base por medio del cual su pecado nos fue puesto, nos fue imputado, fue puesto a nuestra cuenta y resultó en condena. Pero ahora vayamos otra vez a Romanos capítulo 12 y ahorita leímos la parte de que en Adán se nos pone, ¿cierto? En Adán somos constituidos, en Adán vino la condenación, en Adán esto. Ahora volvamos otra vez a Romanos capítulo 5 y démonos cuenta y démosle gloria al Señor, porque es a través de ese mismo principio que usted y yo tenemos lo que necesitamos. ¿Qué nos dice? Vamos a leerlo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había que de venir, mire. Pero el don, es decir, la salvación no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. ¿Y qué? Y la salvación de Dios por la gracia de ¿quién? De un hombre. ¿Por quién viene la gracia de la salvación? ¿Por quién viene el regalo de la salvación? Por un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa ¿de qué? De muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don, el regalo de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
¿De la qué? De la misma manera de representación por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante uno solo, Jesucristo, Señor nuestro. Ay, mis queridos hermanos, usted y yo podemos ver que aunque por Adán vino la condena, por nuestro postrer Adán, tenemos la base legal por medio de la cual Dios únicamente puede justificar a un pecador, imputándole la justicia perfecta de Cristo. ¿Por qué? Porque está unido a Él, en representación a Él. Así que, hermanos, este es el punto vital del Evangelio. La sustitución de Cristo en lugar de un pueblo. Desde que Cristo nació le dijeron, y llamará su nombre, ¿quién? Jesús. ¿Por qué? Porque salvará a un pueblo de sus pecados. Así que, hermanos, ¿qué hace el Señor? A Él se le carga nuestro pecado. ¿Y qué pasa? Cristo nos da justicia perfecta a nosotros. ¿Por qué razón? Porque estamos unidos, estamos en un vínculo con Él. Así que solo podemos decir que somos salvos por Cristo cuando usted y yo reconocemos que estamos perdidos en Adán. De Adán necesitamos pasar ¿a quién? A Cristo, porque no hay más nadie. Por Adán fuimos constituidos pecadores, excluidos de la vida de Dios, con nada que nos impulse y nos lleve a usted y a mí a la santidad. Somos miembros de una raza caída y maldita. Pero ¿qué pasa? En Cristo, usted y yo tenemos algo muchísimo mejor. Tenemos nueva vida, un principio de vida nuevo que nos lleva precisamente a aferrarnos a Él para entrar al cielo. Hermanos, el día que Adán cayó, el ceño de Dios quedó fruncido y airado. Y quedó contra toda la raza humana. Porque Dios aborrece todo pecado, todo el que lo comete. Y aunque la transgresión de Adán trajo maldición sobre toda la humanidad, hermanos, hay algo maravilloso. Que Cristo, un día vino, un día venció, y su pueblo viene a fe en Él, reconociendo su obra de mediador. Y solo así es que el rostro de Dios se aplaca. Solo el rostro de Dios viene y es visto y puede ver a los hombres como justos en su mirada. ¿Por qué? Porque en Cristo usted y yo somos bendecidos eternamente para poder gozar de Dios. Así que es por medio de la representación o la sustitución del justo por el injusto que se da la facultad de absolver a un pecador de sus pecados. Y es por esa misma representación o sustitución, hermano, que el Señor nos pone en una posición muchísima más gloriosa de ser presentados como justos y con la recompensa de la vida eterna. Es a través de esa misma representación. Así que siendo Dios, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el representante o sustituto, que tiene una dignidad infinita, una excelencia de lo que Él es y por lo que hace, entonces todo aquel que esté en Cristo le es traspasada, le es puesta a su cuenta y le da el derecho de ser tratado mucho mejor de lo que usted y yo hubiéramos podido disfrutar, queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Hermanos, así que cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, no solamente recibe la absolución de su culpa, sino que pasa a ser legalmente poseedor y heredero de toda la justicia infinita de Cristo y todo lo que esa justicia le da derecho a tener, porque pasa a ser suya. Y por eso es traído delante de Dios y es tratado de Dios según la perfección de Cristo. Hermano, usted y yo somos tratados por Dios, por Cristo y como Cristo. Por eso es que la Escritura nos dice que usted y yo estamos unidos a Cristo. Es que piense lo siguiente, hermano. O sea, no solamente que usted y yo estamos unidos a Adán y sufrimos todas las consecuencias de Adán. Usted y yo estamos unidos a Cristo y tenemos todas las bendiciones que hay en Cristo. Comunidos con el Señor Jesucristo. Así que por eso es que la Escritura dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, ¿ven?
Así que Cristo no es solamente un sustituto, Cristo es el garante, el fiador de su pueblo, el que paga la deuda, pero fuera de eso le da todas las bendiciones. Hermano, cuando usted y yo vemos las escrituras, el evangelio se basa simplemente en el hecho de que Adán y Cristo son las cabezas representantes de los pactos y de sus respectivas familias. Por eso es que se habla del primer y segundo hombre, como si no hubiesen más. ¿Usted se ha visto eso? La Biblia habla de Adán y de Cristo como si no hubiesen más hombres. Como si no hubiesen más hombres. Así que cada uno de los hijos de ellos depende, hermano, precisamente de quién es su cabeza. El destino de los hombres depende de quién es su cabeza. Ahí está. En Adán todos mueren, en Cristo todos son resucitados. Así que, hermano, cuando hablamos de ese versículo que leímos ahorita de Corintios 15:22, dice que en Adán todos mueren y en Cristo todos son resucitados. Así que en Adán todos incluye a toda la humanidad, ¿cierto? Pero en Cristo ese todos es lo que nos dice ¿qué? Aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Todos esos serán vivificados en Cristo Jesús. Así que, hermano, Cristo fue puesto por Dios como cabeza. Y fue cabeza de los escogidos con los cuales Dios pactó allá en la eternidad. Esto explica, hermano, que usted y yo somos uno con Cristo, que usted y yo crucificados con Cristo, muertos con Cristo, vivificados con Él, sepultados con Él. Todas estas cosas, hermano, mire que usted y yo podemos estar sentados en los lugares celestiales. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Hermano, todo, al usted y yo estar legalmente por un pacto, por un contrato que Dios hizo, hermano, eso está legalmente constituido por Dios desde la eternidad. Por esa razón es que usted y yo estamos legalmente unidos a Él. Y todo lo que Él hizo, hermano, es obtenido y es traspasado a nosotros de parte de Dios. Es por eso, hermanos. Y es por esa misma razón. Mire, por esa unión que usted y yo tenemos con Cristo, esto es tan real, de esa unión que el Señor quiso establecer con Cristo, que solamente, hermano, ¿cómo podríamos nosotros, o sea, a quién le podríamos cargar nosotros nuestros pecados? ¿Cómo podríamos ser limpiados? ¿Cómo podríamos ser perdonados? ¿Quién podría pagar la deuda si no es por el principio de representación y de unión con Cristo? ¿Ah? Si no hubiese sido por eso, entonces Cristo nunca hubiese podido tomar sus pecados y mis pecados y clavarlos en la cruz del Calvario. ¿Sí ven, hermanos queridos? Solo así Dios consideró castigar al Señor Jesucristo por los pecados de su pueblo. ¿Por qué? Porque Cristo los tomó. Y solo así Dios quiso darnos a nosotros una justicia perfecta para satisfacer todas las demandas que la ley traía sobre nosotros. Así que, hermanos, mire, sepa una cosa, el castigo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario no había podido haberle sido dado, no había podido serle infligido de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo no tenía pecado. Así que Cristo nunca había podido ser ¿qué? Castigado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Cuando Dios da esto, cuando Dios establece este plan, esta justificación, el modo en el cual iba a justificar, entonces a Cristo sí podía ser castigado. ¿Por qué? Porque Él cargó, se le puso a su cuenta ¿qué? El pecado de todos nosotros. Así que mire que Cristo fue castigado por este mismo principio. Si no hubiese sido por eso, Cristo no hubiese sido castigado y simplemente va al cielo, Él solito, y allá estaría solito, nadie más. De igual manera, no había otra forma de impartir justicia perfecta a los pecadores, sino a través de la imputación y ¿qué? La representación de Cristo sobre los escogidos. Hermano, yo espero que esto nos deje ver. Hermano, mire, yo trato de traerle a ustedes las palabras en las cuales mejor podamos entender. Pero no crea que yo le voy a dar a usted la mejor explicación de todo esto, porque esto es el misterio del Evangelio. Creer que podemos más, hermanos, ya es considerarse de pronto otra cosa. Pero, hermanos, esta es la manera en la cual Dios quiso. Y dele gracias al Señor de que solo así
usted y yo podemos ser constituidos justos delante del Señor. Así que con esto terminamos, hermanos. Yo hoy le pregunto, teniendo en cuenta lo siguiente, hay solamente dos clases de hombres: los que están en Adán o los que están en Cristo. Cada uno de ellos está representado. No puede representarse, ¿sí? Porque Dios hizo pacto ¿con quién? Con ellos. Así la pregunta es, ¿en quién quiere estar usted? ¿En Adán o quiere estar en Cristo? Porque yo le digo una cosa, si usted está en Adán, entonces usted va a querer dar cuentas y usted va a dar cuentas por usted mismo, a través de sus obras. Mi querido hermano, y ahí no hay nada. Usted va a morir eternamente. O más bien quiere usted tener un representante perfecto, que da la cara por usted. ¿A quién quiere? Hay uno que quiere dar la cara por usted, y eso solamente puede ser por la fe. Así que yo lo invito hoy a que usted ya deje de estar pensando y de estar confiando tanto en usted, y más bien ponga su confianza en el Señor Jesucristo, porque no hay ningún otro. Solo hay uno, Cristo. Solo en Él hay vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oremos al Señor, hermanos.